Buenos días, mis queridos hermanos, tengan ustedes un feliz sábado. El día de hoy tenemos el privilegio de poder acompañarles en el estudio de nuestra escuela sabática. Les saluda su hermana en Cristo, Clarita Orrego, de la Iglesia de Bertelo, Callao, Perú. Nos complace acompañarles en el estudio semanal y que nuestras vidas sean edificadas para honra y gloria de Dios. Así que les invitamos a ponerse cómodos para dar inicio a esta nueva e interesante lección. Bien, mis apreciados hermanos, en esta oportunidad estaremos estudiando la lección número 8 de nuestra escuela sabática, que se titula Enoc y el ejercicio. Vamos a dar lectura a la introducción que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo 4:18. Porque el ejercicio corporal es de poco valor, pero la piedad aprovecha para todo. Cuán promesa de esta vida y de la venidera. Cuán egoísta fue la expresión de que viviría una vida diferente si supiera que el Señor vendría en 10 años. Enoc caminó con Dios 300 años. Esta es una lección para nosotros, para que caminemos con Dios cada día, sabiendo que no estamos seguros a menos que estemos esperando y velando. Bien, entonces nos decía de que Enoc vivió durante 300 años con Dios y durante ese tiempo él caminó de una manera recta delante de los ojos de nuestro Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo es que Enoc hizo eso? Si es que en sus tiempos también estuvo rodeado de mucha maldad y mucha corrupción, de la misma manera en la cual hoy en día nos encontramos. Sin embargo, Enoc educó su corazón, su mente, a hacer siempre la voluntad de nuestro Señor. Y cuando él se encontraba en momentos de dificultades, de adversidades, él siempre alzaba su oración al Señor. Y en su oración siempre decía, enséñame el camino para no poder errar. Entonces, esta lección nos va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros y vamos a aprender muchas cosas, tales como a quienes simboliza Enoc. No, y muchas otras cosas más también. Así que les invito a poder seguir acompañándonos y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para iniciar de lleno ya el desarrollo de esta lección. Querido Señor, te damos las gracias por hasta ahora preservarnos la vida, por tus infinitas bendiciones que tienes, Señor, para con los tuyos. También te damos las gracias por habernos dado la oportunidad que por este medio, Señor, podamos llegar a las personas que aún no te conocen. Bríndale el conocimiento necesario, Señor, al hermano quien va a hacer la exposición de tu tema y también a todas las almas que están escuchando este programa. Tócale sus corazones, Señor, y llénanos de sabiduría e inteligencia para comprender tu palabra. Son nuestras súplicas en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, con la bendición de Dios, ya estamos aquí. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Cada semana, cada lección nos deja muchos aprendizajes. Estos temas que venimos estudiando son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Son órdenes que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos cumplirla y podamos vivir una vida feliz de acuerdo a sus mandamientos y de acuerdo a sus mandatos. Así que sentámonos muy cómodos, porque hoy estudiaremos un tema muy interesante. Hoy estudiaremos cómo Enoc llegó a tener un carácter y un dominio propio impresionante, muy importante, que es ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Y es precisamente en estos tiempos finales en los cuales el Señor nos dice que debemos cambiar ese carácter. Cuando venimos del mundo traemos un carácter malo, ¿cierto? Pero el Señor dice, edúcate y cambia ese carácter malo. El tema para esta semana se titula Enoc y el ejercicio.
El tema tiene dos subtemas muy interesantes que vamos a desarrollar. El primero dice un camino espiritual. El segundo nos dice algo también más que importante. Nos dice advertencia. Así que vamos a comenzar el desarrollo de la lección. El primer subtítulo se denomina un camino espiritual. ¿Cómo y por cuánto tiempo caminó Enoc con Dios? ¿Cómo era el mundo en sus días? ¿Y dónde estaba su hogar? Vamos a estudiar para poder responder a esta primera interrogante el libro de Génesis, capítulo 5, versículos del 22 al 24. También capítulo 6, versículos 11 y 12. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo, caminó con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. A la vista de Dios, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Éxodo capítulo 15, versículo 17 nos dice lo siguiente: Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, en el lugar de tu habitación que tú has preparado, oh Eterno, en el santuario que afirmaron tus manos. Salmos capítulo 91, versículo 9 y también capítulo 121, versículo 1 nos dice lo siguiente: Porque has puesto al Eterno, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. A ver, después del pecado, conforme aumentaba la gente en la tierra, la mayoría de las personas hacía cosas malas y muy malas, como lo era Caín y también sus descendientes, mientras Set y sus hijos predicaban la verdad de Dios. Entonces es en este periodo donde nace un hombre muy valiente. Ese hombre es Enoc. Entonces, hablar de Enoc es hablar de la descendencia de Set. Aunque Caín también tuvo un descendiente que se llamó Enoc, ¿cierto? Fue su primer hijo. Pero hoy estudiaremos al descendiente de Set. ¿Cómo era Enoc? Enoc fue profeta de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque así lo dice Judas capítulo 1, versículo 14. Enoc significa dedicado. Fue la séptima generación de humanos después de Adán. Fue hijo de Jared. Tuvo a su primer hijo a los 65 años. Su hijo se llamó Matusalén. Pero después que nació su hijo, caminó con Dios. Es decir, que vivió su vida de una manera muy cercana a Dios, en total comunión con Dios, que agradó a Dios porque hizo su voluntad. Él vivió con Dios 300 años. Así lo dice Génesis capítulo 5, versículo 22. Fue un hombre notable, de carácter perfecto, y su ministerio fue muy importante, porque se impartía en medio de una sociedad totalmente corrupta y malvada, que estaba gobernada por Satanás. Enoc, mi querido hermano, fue llevado al cielo a los 365 años de edad, dice Génesis capítulo 5, versículo 23. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso es, mi querido hermano, ir al cielo llevado por Dios, sin conocer la muerte. Entonces, mira, en la vida de Enoc encontramos tres aspectos que los vamos a revisar. Primero, Enoc caminó con Dios. Así está escrito en Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24.
Se sintió atraído por una comunión más íntima con Dios. Enoc vivía en constante oración con el Señor. Se apartó de toda ciudad corrompida, donde había toda clase de violencia, donde había toda clase de idolatría, donde había toda clase de iniquidad. Él venía a predicar desde el campo a la ciudad. Él vivía con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. Tú sabes, mi querido hermano, que la atmósfera en las grandes ciudades es de total corrupción, ¿cierto? Entonces, él decidió vivir en el campo y acostumbró a su mente y a su corazón a sentir que estaba siempre en la presencia de Dios. Y cuando estaba turbado, sus oraciones ascendían al Señor para que lo guardara. Es por eso que Salmo 121, versículo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Y aquí tú pregúntate, ¿a dónde alzas tus ojos cuando tienes aflicciones y cuando envías tus oraciones al cielo? De allí es donde viene nuestro socorro, ¿cierto? Segundo, Enoc agradó a Dios. Así lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. El amor infinito de Dios por la raza caída y la promesa de Cristo se convirtió en el objeto de sus meditaciones de día y de noche. Oraba y estudiaba. Él se esforzaba por cambiar el carácter y en hacer la voluntad de Dios, de conocer la verdad de Cristo. Él realizaba muchos ejercicios espirituales que están de acuerdo con las órdenes de Dios. Es decir, llevó el estudio o llevó el conocimiento de la palabra de Dios a la práctica misma. Se aferró a las promesas divinas. ¿Qué decía el salmista? El salmista decía: ¿por qué has puesto al Eterno, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación? Y tercero, Enoc testificó de Dios. Así lo dice Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. Enoc, mi querido hermano, profetizó la segunda venida de Cristo y también la primera. Incluso profetizó el juicio y amonestaba a la sociedad de aquella época para que se arrepienta de sus pecados. Él predicaba que el juicio de Dios llegaría por la maldad de los hombres. ¿Te das cuenta? Enoc honró a Dios en cada paso de su vida, en su hogar, en sus negocios. Él siempre preguntaba ante cualquier duda: ¿pero será esto aceptable al Señor? Eso se preguntaba él. Recordaba siempre a Dios y seguía su consejo, hasta que se transformó en un personaje y se convirtió en un hombre santo. Enoc fue un maestro de la verdad, que enseñó la verdad y también vivió la verdad. Ese carácter del maestro que caminó con Dios estuvo en todos los aspectos de su vida. Estuvo en armonía con la grandeza y santidad de su misión. Enoc era un profeta que hablaba movido por el Espíritu Santo. Fue una luz en medio de las tinieblas morales de aquella época. Así también lo fueron muchos hermanos, siervos de Dios, a quienes Dios le dio una misión. Así lo dice la Biblia en Éxodo capítulo 15, versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, en el lugar de tu habitación que tú has preparado, oh Eterno, en el santuario que firman tus manos. Entonces, fíjate, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Que también tenemos una misión de predicar al mundo impío cuál es la verdad. Debemos también aprender de Enoc, que vivió en la verdad y practicó la verdad. Entonces, ¿cuál sería la enseñanza de Enoc? La enseñanza es que lo único que llevaremos al cielo es el carácter. O sea, cuando veas que venga Cristo,
y se eleven los redimidos a recibirlo en el aire, será porque precisamente han cambiado el carácter, y ese carácter se asemeja al del Señor Jesucristo. Y así como Enoc fue llevado al cielo, también cada redimido será llevado al cielo y recibirá al Señor en el aire, ¿no es cierto? Ahora, no creas que cuando Enoc predicaba las cosas eran fáciles para él. Eso no es así. El Señor Jesús ya dijo que tendremos aflicciones, seremos perseguidos, ¿cierto? Habrán persecuciones, habrán insultos, desprecios. Y eso también sufrió Enoc. Estamos viviendo en un periodo lleno de maldad. Los peligros de los últimos días van en aumento, porque la perversidad abunda y también va en crecimiento, mientras la misericordia de muchos se enfría. Enoc vivió en un periodo muy corrupto, pero él disciplinó su mente para la devoción y para amar a la pureza. Su conversación trataba solamente de las cosas celestiales. Enoc tuvo muchas tentaciones, tal cual las tenemos nosotros. Estaba rodeado por una sociedad tan poco amiga de la justicia, como las que nos rodea también hoy a nosotros. La atmósfera que respiraba era como la nuestra, que estaba contaminada y manchada por el pecado y también la corrupción. Sin embargo, el profeta vivía una vida de santidad, se mantuvo limpio de los pecados que prevalecían en la época en que vivió. También nosotros, mis hermanos, si nos esforzamos, podemos lograr ese nivel de santidad que alcanzó Enoc y podemos mantenernos puros. Y cuando alcancemos ese nivel de santidad, ese nivel de carácter, ten por seguro que cuando venga el Señor Jesucristo, no dudes en que también irás al cielo a su encuentro del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo y por cuánto tiempo caminó Enoc con Dios? Enoc fue un hombre de fe y obediencia, y después del nacimiento de Matusalén caminó 300 años y fue llevado vivo al cielo a la edad de 365 años. ¿Cómo era el mundo en sus días? ¿Y dónde estaba su hogar? El mundo estaba lleno de corrupción. El mundo era similar al de hoy. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? En su caminar con Dios, ¿en qué ley meditaba? ¿A quiénes simboliza Enoc? Vamos a estudiar otros hermosos versículos. ¿Qué nos dice Josué capítulo 1, versículo 8? El libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente. Dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni en la silla de los burladores se sienta. Antes, en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 31, nos aconseja algo muy interesante y nos da un ejemplo. ¿Qué nos dice aquí? Y el rey se puso en pie junto a la columna e hizo alianza ante el Eterno, de caminar en pos del Eterno y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus normas de todo corazón y con toda su familia, poniendo por obra las palabras del pacto, escritas en el libro, nos dice la palabra de Dios. ¿Dónde tenía grabada Enoc la ley? Enoc tenía grabada la ley en su corazón. Para él no había nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Así como Moisés representa a aquellos que resucitarán en la segunda venida de Cristo, aquellos muertos, ¿no es cierto?, que han dormido en Cristo, Enoc representa a los santos que viven entre los peligros y corrupción de los últimos días.
Este profeta, mi querido hermano, fue llevado al cielo. ¿Sabes por qué? Porque fue fiel a Dios. De la misma manera, los fieles que hayan quedado vivos cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, serán transformados y trasladados al cielo. Serán llevados de un mundo pecador y corrupto a la patria celestial, a los puros goces del cielo. ¿Qué nos dice Josué capítulo 1, versículo 8? El libro de la ley nunca se aparte de tu boca, antes medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que esté escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Qué hermoso es meditar la palabra de Dios, ¿cierto? En el libro de la ley. Allí están los mandamientos, las ordenanzas de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos permiten llevar una vida más sencilla, llena de gozo, ¿no es cierto? Mientras hagamos bien las cosas, todo nos saldrá bien, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos, o sea, de acuerdo a nuestra voluntad, así como lo hizo Caín, nada saldrá bien. Y cuando no salen bien, muchas veces nos quejamos. Y es ahí donde culpamos a Dios. Pero mi querido hermano, si toda nuestra vida diaria la llevamos de acuerdo a la ley de Dios, todo será éxito. En verdad que hay una gran conexión bíblica específica entre el Evangelio y poner práctica de la meditación en la palabra de Dios. De eso dependerá nuestro éxito en la vida cristiana. Y eso es lo que le dijo Dios a Josué. Y también nos dice a nosotros lo mismo. Eso también fue lo que hizo el profeta Enoc. Qué diferentes fueron Adán y Enoc. Aunque Adán era perfecto, antes del pecado pecó contra Jehová y le dejó a sus descendientes un mundo lleno de violencia y miseria. Sin embargo, mi querido hermano, aunque Enoc fue imperfecto, anduvo con Dios y les dejó a sus descendientes un ejemplo de fe y de obediencia a la ley de Dios. Su norma de vida era la palabra de Dios, era la ley de Dios. Para este hombre la ley era su delicia. El sábado era muy delicioso para este varón. Se deleitaba en el sábado. Se sentía feliz de hacer la voluntad de Dios. Entonces, mi hermano, ¿qué estamos esperando nosotros para imitar a este siervo del Señor? Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente. Dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni en las sillas de los burladores se sienta. Antes en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjate cómo Enoc vivía en medio de mucha gente mala. ¿Tú crees que los descendientes de Caín lo trataron bien a Enoc? Por supuesto que no. Cuando Enoc lo reprendía, de hecho, era rechazado. ¿Cuánto no habrán querido convencer a Enoc que se aparte de los caminos de Dios? Pero Enoc fue firme en su decisión, firme en su fe. Por eso que fue un hombre dichoso que no anduvo en los consejos de los malos. ¿Te das cuenta? Ni mucho menos en el camino de los pecadores. Él no se juntaba con los burladores, ¿ves? Sino que se deleitaba de cumplir cabalmente la ley de Dios. Todo aquel que como Enoc y Josué están dispuestos a caminar por el camino del Señor, ese camino que Dios les ha señalado, tendrán un consejero cuya sabiduría está muy por encima de cualquier sabiduría humana. ¿Qué es lo que fue Josué en Israel? Josué fue un sabio general de Israel, porque Dios lo guiaba.
¿Te das cuenta? Josué no hacía nada sin que antes le consultara al Señor Jesucristo. ¿Ves? ¿Cuál era la principal arma de gobierno de Josué? La primera espada de Josué, esa primera arma que usaba, era la espada del Espíritu, era la palabra de Dios. Mis hermanos, en estos tiempos estamos inundados por valores y por malos valores, por costumbres y prioridades que dejan fuera a Dios, pero muchas veces las aceptamos, en donde la maldad crece y crece cada día. Son esas costumbres las que se convierten en tentaciones para el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Sin embargo, el Señor también nos dejó ejemplos de grandes hombres que vivieron una vida santa. La Biblia dice que no habló del comportamiento del mundo, tanto al final de su tiempo o del tiempo antidiluviano, como del comportamiento que tendría Israel durante la primera venida de Jesús. Y también Él supo el comportamiento del mundo al final de los tiempos, o de los tiempos que estamos viviendo nosotros, que son los tiempos actuales. ¿Y qué es lo que haría Dios con la humanidad? Escuchen, decía este profeta, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Dice Judas capítulo 1, versículo 14 y 15. Eso fue lo que predicó Enoc. Enoc predicó con mucho valor esta advertencia. Y lo hizo solo. Es que cuando predicas con la verdad, no hay nada que temer. Ya te dije que a Enoc no lo trataban bien, porque hablaba la verdad y exhortaba al pueblo para que se vuelva a Dios. Seguramente que Enoc también ha sido objeto de burlas, pero su consagrado corazón lo mantenía fiel a los mandatos de Cristo. ¿Qué dice Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 31? Y el rey se puso en pie junto a la columna e hizo alianza ante el Eterno, de caminar en pos del Eterno y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus normas de todo corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto escritas en aquel libro. Otro ejemplo muy importante y hermoso que nosotros debemos tomar en cuenta es el poder de decisión que tuvo el rey Josías. Este rey, que comenzó a gobernar a los 8 años de edad, nos ha dejado un legado muy importante. Grandes ejemplos de reformas ha dejado este rey. A los 18 años de su reinado supo hacer de la palabra de Dios su mejor guía y su mejor arma. El rey Josías, cuando limpiaba la casa de Jehová, encontró el libro de la ley que muchos habían olvidado, y se guió de esta bendita palabra e hizo grandes reformas en Israel. Es que el Señor tiene una gran obra que debe hacerse en nuestro mundo, y a cada uno de nosotros nos ha dado una misión. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el hombre? El hombre lo único que tiene que hacer es guiarse por las órdenes de Dios. Solo que muchas veces el hombre, el ser humano mismo, piensa que él mismo es su propia guía, que él puede hacer las cosas por sí mismo, y deja de lado la palabra de Dios. Entonces, al dejar de lado la palabra de Dios, estamos despreciando la guía de Dios y estamos sometiéndonos, ¿no es cierto?, a una guía desconocida. Esa guía desconocida es la que el diablo le impone al mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, el mundo sigue la guía del diablo. ¿Ves? ¿Cuál sería aquí la respuesta? En su caminar con Dios, ¿en qué ley meditaba? En la ley de Dios. ¿A quiénes simboliza Enoc? A las almas que se encuentran vivas
cuando venga Cristo en su segunda venida y sean llevadas al cielo. Pregunta número 3. ¿Qué luchas tuvo Enoc en su andar al proclamar el Evangelio? ¿Dónde aparece Enoc como héroe en el Nuevo Testamento? Vamos a estudiar el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, primera parte. Como Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones, igual que nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice, por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabes, mi querido hermano? Dios entregó hermosos dones a los antidiluvianos. Era una sociedad muy inteligente. Esos dones eran para que glorificaran el nombre del Señor Jesús, solo que no lo hicieron. En lugar de adorarlo, en lugar de obedecer sus mandatos, fueron rebeldes. Se sumergieron en una total corrupción y también en idolatría y dejaron a Dios de lado. A este tipo de personas, Enoc predicaba la palabra de Dios. La Biblia dice que había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidades mentales. Esta sociedad construyó lujosos altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles, y rendían culto a los dioses paganos, tal cual los encontramos hoy. O sea, es similar lo que estamos viviendo con la que vivieron los antidiluvianos. Ellos no querían conservar a Dios en su corazón. Por tanto, se volvieron ateos, negaban su existencia, adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Ellos glorificaban al ingenio humano, adoraban sus obras, sus edificios, su tecnología. Adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Y usted se estará preguntando seguramente, pero hermano, si eso es lo que hace la gente hoy. Es que eso es verdad, ya te dije, que estamos viviendo en los tiempos antidiluvianos. Hoy día la gente actúa de igual manera. Ahora, Enoc tuvo tentaciones tal cual las tenemos nosotros. Era un ser humano. La hermosura de las mujeres estaba presente. Los lujos y los placeres de la vida eran tentaciones a Enoc. Esas tentaciones estaban en un mundo lleno de corrupción, donde habían asesinatos, poligamia. Era un periodo donde los hombres manipulaban inclusive la genética. ¿Te das cuenta? Tal cual lo hace hoy la ciencia, que quiere crear personas mejores según ellos. En aquel tiempo se consentían prácticas sexuales no permitidas por Dios. Habían tentaciones con los alimentos, desánimos que sufría Enoc, tristezas, lamentos, vergüenzas, persecuciones por causa del Evangelio. Entonces, además de la perversión, habían también muchas tentaciones. Como Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones, igual que nosotros, dice Santiago capítulo 5, versículo 17, primera parte. Pero el celo por la ley de Dios estaba con Enoc, así como también lo estuvo con el profeta Elías, que también fue llevado vivo al cielo. Ellos vivieron una vida llena de santidad. Enoc y Elías, como todo ser humano, tenían muchas debilidades físicas, hambre, sed. La tierra les producía también espinos y cardos, producto del pecado. Pero su fe era mayor que todos los obstáculos y todo miedo que produce la vida. Pero a pesar de
cuántas tentaciones y luchas, Enoc salió victorioso. Su mente no estaba centrada en el mundo, sino en el cielo. Su objetivo, su mirada, su pensamiento estaba en el cielo. A Enoc no le importaba el mundo. Lo más importante para él era el futuro glorioso que Dios ha prometido a todos aquellos que sean fieles y leales a su ley. El carácter de Enoc fue transformado al punto de convertirse en héroe de Dios, pero no por morir corporalmente, sino porque fue llevado vivo al cielo. Por la fe fue trasladado sin ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Por la fe de Enoc, por su obediencia al Señor en todos los aspectos de su vida, fue llevado al cielo. O sea que Enoc no murió, sino que fue trasladado al cielo para vida eterna. Él no conoció la muerte. Mis queridos hermanos, mientras aceptemos y obedezcamos a Dios, veremos un gran cambio en nuestro carácter. Si pensamos un poquito, fueron 300 años de ministerio evangelístico que practicó Enoc. El andar de Enoc con Dios significa que Dios andaba con él en medio de sus obligaciones diarias, en medio de la familia, en el trato con los demás, en el trabajo, como esposo, como padre, como ciudadano. Enoc era un siervo de Dios firme e inconmovible. Mis hermanos, muchas veces nosotros llevamos 10 años y queremos claudicar, ¿no es cierto? O nos cansamos. Pero este siervo de Dios dejó ejemplo de perseverancia, que al final alcanzó su objetivo, que es la vida eterna. Entonces, el ejemplo de Enoc es que aquel que verdaderamente ama y teme a Dios, luchando con rectitud, teniendo como objetivo la vida eterna y puesto los ojos en Cristo para hacer su voluntad, pondrá su cuerpo, su mente, su corazón, su alma, su fuerza al servicio de Dios y alcanzará también la vida eterna. Vamos a la respuesta. ¿Qué luchas tuvo Enoc en su andar al proclamar el Evangelio? Él tuvo persecuciones, tentaciones, tristezas, desánimos. ¿Dónde aparece Enoc como héroe en el Nuevo Testamento? Aparece dentro de las almas que vencieron por la fe y alcanzaron testimonio. Pregunta número 4. Seguimos estudiando el subtítulo Un camino espiritual. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Qué dos ejercicios físicos son los mejores? A pesar de todos los beneficios del ejercicio, ¿cómo se compara el físico con el espiritual? Vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Dios el Eterno al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Eclesiastés capítulo 6, versículo 8, ¿qué nos dice? ¿Qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Mateo capítulo 5, versículo 42 nos dice lo siguiente. Al instante la niña se levantó y se puso a caminar, porque tenía 12 años y la gente quedó muy espantada. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal es de poco valor, pero la piedad aprovecha para todo, con promesas de esta vida y de la vida venidera. A ver, ¿cuándo tenemos la mente más abierta? Cuando nos ejercitamos, ¿cierto? El ejercicio físico es bueno para la salud. El ejercicio físico o el caminar es un efectivo remedio contra las enfermedades. Los versos propuestos nos dicen que hay dos ejercicios muy buenos que debemos practicar. Primero es el trabajo y el segundo es el caminar. El trabajo, además de dignificar al hombre, lo mantiene saludable por el ejercicio físico que se hace. Y eso estaba en el plan de Dios para la humanidad. El trabajo fue ordenado a Adán en el Edén, porque a través de él el cuerpo se mantendría sano. Tomó pues Dios el Eterno al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara, dice Génesis capítulo 2, versículo 15.
Dios puso a Adán para trabajar, o para que lo labrara y lo cuidara. El trabajo es algo muy bueno para el hombre, y fue parte de la existencia perfecta de Adán antes de la caída. Eso tenía que ver con la salud. El ejercicio ayuda en el proceso de la digestión. El ejercicio permite despejar la mente y el mejor discernimiento de las cosas. Es decir, se piensa mejor. El cerebro se oxigena. ¿Te das cuenta? Eclesiastés capítulo 6, versículo 8 dice: ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Es como decir, ¿cuál es la diferencia entre el sabio y el necio? ¿O qué es lo que lo separa a un hombre pobre de uno que ha tenido éxito en la vida? Mi querido hermano, el respeto y la reverencia por el Señor Jesucristo son la base de toda sabiduría. Y todo aquel que cuida su salud está obedeciendo a Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando caminamos? Cuando caminamos quemamos más grasa y calorías que cuando hacemos otros ejercicios. El caminar ayuda a que el sistema cardiovascular se active y fortifique. Por tanto, ayuda a eliminar el colesterol perjudicial para el organismo. Hay dos tipos de colesterol, es cierto, el colesterol bueno y el colesterol malo. Entonces, el caminar aumenta la resistencia a los esfuerzos, a cansarnos menos y también más tarde. Entonces, mira, por lo menos hay 5 beneficios de la actividad física para nuestro organismo. Primero, ayuda a controlar el peso. Mientras más intensa sea la actividad, más calorías quemarás. Segundo, previene enfermedades cardiovasculares. El ejercicio reduce los accidentes cerebrovasculares, la presión arterial alta, la diabetes tipo 2, la depresión, la ansiedad, muchos tipos de cáncer, cáncer de vejiga, de seno, de colon, de estómago, entre otros. ¿Qué más? Es bueno para la artritis. Tercero, mejora el estado de ánimo. Estimula varias sustancias químicas cerebrales que pueden hacer que te sientas más feliz, más relajado y menos ansioso. Cuarto, aumenta la energía. Puede mejorar la fuerza muscular y aumentar la resistencia también. Quinto, promueve un mejor sueño. Duermes mejor. Puede ayudarte a que duermas más rápido y dormir más profundamente. Y así hay otros beneficios más. Entonces, mira, ¿qué sucedió cuando Cristo curaba a los enfermos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 42? Al instante la niña se levantó y se puso a caminar, porque tenía 12 años, y la gente quedó muy espantada. Esa niña tenía muchos deseos de hacer ejercicios. Un niño, tú lo ves, y para saltando, ¿no es cierto? Para corriendo, para caminando. Le gusta el ejercicio. Entonces, esa niña tenía muchas ganas de caminar. Y lo primero que hizo cuando fue sanada por Jesús fue caminar. ¿Te das cuenta? Es que cuando se hace ejercicio, los nervios, los músculos, los tendones se relajan. Por tanto, tu salud se renueva. Pero mejor que el ejercicio físico es el ejercicio espiritual. O sea, ejercitar nuestra mente en la lectura de la palabra del Señor. Y Pablo nos aconseja en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal es de poco valor, pero la piedad aprovecha para todo, con promesa de esta vida y de la venidera, dice el apóstol. Pablo dice que el ejercicio espiritual debe ser prioritario en la persona. La prioridad debe estar en la palabra de Dios, no en las palabras del hombre. Pablo dice que debemos enfocarnos en el Evangelio, no en las cosas que vienen del humano. El mayor esfuerzo debe ser puesto en la palabra del Señor, no en la palabra del ser humano. Por ejemplo, ¿qué es lo que enseñan en las escuelas a los niños? Cuentos, fábulas, leyendas. Todas esas obras son creadas por humanos, ¿cierto? Casi nada se enseña sobre la ley de Dios. Entonces Pablo manda que los hijos de Dios
nos ejercitemos en las cosas celestiales, que son las que prometen vida eterna. Para Pablo, el ejercicio corporal es bueno, pero es por un tiempo, mientras que el ejercicio para la piedad es bueno para toda la vida, para la eternidad. Ese es el ejercicio que salva. ¿Te das cuenta? Todo lo que es del mundo es breve para la vida venidera. Solo la piedad es el camino para la vida eterna y también para la felicidad. La piedad es de Cristo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué dos ejercicios físicos son los mejores? Es el trabajo y el caminar. A pesar de todos los beneficios del ejercicio, ¿cómo se compara el físico con el espiritual? A comparación de lo espiritual, el ejercicio físico es de poco valor. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? Según los apóstoles, ¿de qué debemos abstenernos como atletas espirituales? Así como Enoc. Vamos a estudiar el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, como extranjeros y peregrinos que sois, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo abstengáis. Todo atleta se abstiene de todo. Ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Trato severamente a mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado, dice la palabra del Señor. A ver, lo primero que debe entender el pueblo del Señor es que estamos cruzando un tremendo desierto lleno de obstáculos que sirven como preparación para la vida. O sea, que el pueblo de Dios es extranjero, ¿no es cierto? Por eso que el Señor Jesucristo cuando oraba decía, porque no son del mundo, pero están en el mundo. ¿Te das cuenta? Segundo, el pueblo de Dios debe reconocer que este mundo no es su hogar. El pueblo de Dios debe entender que su nación, su hogar y su ciudadanía está en el cielo. ¿Cuándo eres extranjero? Cuando vives o cuando te encuentras en una tierra que no es la tuya, ¿cierto? Y tercero, para poder combatir a los obstáculos de la vida, debemos de abstenernos de todo deseo carnal que perjudique el alma. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 nos dice, amados, como a extranjeros y peregrinos que soy, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. El alma está en peligro de ser destruida. Este mundo ha declarado la guerra contra el alma. Si el mundo triunfa, el alma se pierde. ¿Cuáles son los deseos que combaten contra el alma? Son los llamativos avisos publicitarios que incitan a una alimentación inadecuada, que producen enfermedades, la tecnología, la música, la moda, todo deseo carnal, como el adulterio, la fornicación, y así. En el mundo hay una serie de tentaciones que ponen en peligro el alma, ¿te das cuenta? Entonces, Pablo pone como ejemplo las competencias deportivas, cuyo ganador tiene un premio. Porque así como los competidores corren para alcanzar el triunfo y un trofeo y un premio, nosotros también corremos para alcanzar un premio. Pero nuestra carrera es espiritual, no es física, ¿cierto? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 9, versículos del 24 al 27? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo atleta se abstiene de todo, ellos para recibir una corona corruptible, pero muchos una incorruptible. Así de esta manera corro,
No como a cosa incierta, de esta manera peleo. No como a quien golpea al aire. Trato severamente a mi cuerpo y lo someto a disciplina. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. A ver, ¿qué hace una persona para poder alcanzar el triunfo? Se abstiene de muchas cosas, ¿cierto? En la alimentación especialmente, hace ejercicio. Porque sabe que tiene que participar y quiere ganar. Entonces, Pablo dice que cada uno de nosotros no es un atleta físico, sino que es un atleta espiritual. Y pone un ejemplo de cómo llegar con éxito a la meta. La actitud de Pablo es una actitud de atleta. En tiempos de Pablo habían también muchas olimpiadas deportivas. La ciudad de Corinto era el centro de los Juegos Olímpicos. Y él toma este evento para ilustrar que debemos prepararnos para la buena batalla, para la carrera, para la competencia. No solamente toma como ejemplo la carrera, sino también a los boxeadores, a los gladiadores, a la carrera de carruajes y también a los trofeos. Todo competidor que quiere ganar tiene que esforzarse. ¿Cómo? Absteniéndose de la carne, alimentándose sanamente. Es decir, dejar todo lo que obstaculice llegar a la meta. El apóstol dice que nosotros no corremos ni peleamos por un trofeo terrenal, sino por una corona celestial, que es la corona incorruptible. Es una recompensa celestial que nunca pasará. Pablo dice, cuidado que los deseos gobiernen nuestro cuerpo. Nosotros, mis queridos hermanos, debemos hacer lo que hizo el profeta Enoc. Enoc caminó con Dios. Enoc hizo 6 cosas importantes en su vida. ¿Cuáles fueron? Primero, educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Segundo, en momentos de incertidumbre o aflicción, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Tercero, desechó todo acto que ofendiera a Dios, y él oraba. Enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Eso es lo que decía Enoc. Cuarto, seguí el camino del Señor en armonía con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Quinto, tenía perfecta seguridad y confianza en su Padre Celestial y en que Él lo ayudaría. Sexto, no tenía pensamiento ni voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de Dios. Mis hermanos, el ejemplo no es solo de Enoc, sino también de Pablo. Pablo se veía a sí mismo como mensajero de los juegos, quien anunciaba las reglas de la competencia, pero también se veía como un participante. Pablo dijo a otro las reglas del juego, y él también tuvo que seguir las mismas reglas, porque si no se esforzaba en la ruta al cielo, podía quedar descalificado por el juez que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también tenemos que esforzarnos, porque si no podemos ser descalificados por el juez, que también es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? Según los apóstoles, ¿de qué debemos abstenernos como atletas espirituales, así como Enoc? Debemos abstenernos de todo deseo carnal. Pregunta número 6. Vamos a estudiar el subtítulo que dice advertencia. Al buscar desarrollar su cuerpo, mente y espíritu, ¿cuál fue el mensaje de advertencia para los contemporáneos? Vamos a estudiar el libro de Judas, capítulo 1, versículos del 14 al 16. De ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo, el Señor viene con sus santos millares, a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores. Esos se quejan de todo, lo critican todo y andan según sus propios deseos. Su boca habla con soberbia y adulan a las personas para sacar provecho. Ya sabemos que Enoc fue un profeta, ¿cierto? Dios le reveló el futuro de cómo Cristo vendría a salvar al mundo y a juzgar a toda la humanidad. En su ministerio anunciaba la justicia de Dios.
Aquel que temía al Señor escuchaba sus prédicas y venían a este hombre santo para compartir sus instrucciones y sus oraciones. Algo importante que dicen los versos es que Enoc en sus tiempos ya predicaba la primera y segunda venida de Cristo. Así lo dice Judas capítulo 1, versículo del 14 al 16. Vamos a leerlo. De ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: el Señor viene con sus santos millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron. Esos impíos pecadores, esos se quejan de todo, lo critican todo y andan según sus propios deseos. Su boca habla con soberbia y adulan a las personas para sacar provecho. Enoc era un férreo defensor de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Él condenaba todo pecado y suplicaba a la gente que se arrepienta de sus pecados. Descalificaba todo tipo de iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. Y claro que el juicio llegó con el diluvio, ¿cierto? El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica. Mi querido amigo, el mundo actual casi no da importancia al juicio de Dios. Y eso sucedía también en tiempos de Enoc. Enoc anunciaba el juicio de Dios para esas generaciones corruptas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede en estos tiempos? La gran mayoría dice que después de la muerte ya no hay vida. Por lo tanto, es en la tierra donde termina todo. O sea que para ellos ya no hay juicio. Y es precisamente porque las doctrinas falsas han opacado el mensaje de Cristo. El pueblo de Dios sabe que el juicio comenzó en 1844 y al igual que Enoc, todo siervo de Dios pregona esta verdad. Pensemos en cuántos años predicó Enoc. El castigo de Dios por la desobediencia a su ley. Fueron 300 años de prédica, como ya te lo hemos explicado. ¿Y cuándo se ejecutó el juicio? Se ejecutó en tiempos de Noé, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros tiene que poner énfasis y esfuerzo para alcanzar el objetivo de la vida eterna. En tiempos de Noé la gente se quejaba de todo. Todo era crítica, chisme, difamación, soberbia, adulaciones para beneficiarse, sobornos. Es decir, que andaba según sus propios deseos. Habían divorcios también, ¿no es cierto? Así como lo estamos viviendo hoy. ¿Qué es lo que encontramos hoy en el mundo? Es lo mismo, mis queridos hermanos. Gente que critica, gente soberbia, gente que adula para beneficiarse. ¿Te das cuenta? Entonces, hagamos como estos hombres. Esforcémonos y agrademos a Dios con nuestros actos. Vamos a la respuesta. Al buscar desarrollar su cuerpo, mente y espíritu, ¿cuál fue el mensaje de advertencia para sus contemporáneos? La advertencia era el juicio de Dios. Pregunta número 7. Estamos en la pregunta número 7 y en la pregunta final. Al escuchar la historia de la caída del mismo Adán, en quien aprendió Enoc a esperar y confiar para su redención, ¿cuál era su gran anhelo? Así como Enoc advirtió al mundo del diluvio, ¿qué otra catástrofe esperamos al final de los tiempos? Vamos a leer, mis queridos hermanos, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Pero ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, y la tierra surgió del agua y fue establecida entre aguas. Por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua, y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y la destrucción de los hombres impíos. A ver, Enoc tuvo el privilegio de ser instruido por Adán. O sea, Enoc vivió en tiempos que aún Adán vivía. Adán tenía 622 años cuando comenzó a instruir a Enoc. ¿Qué le contó Adán a Enoc? Adán narró sobre la vida en el jardín del Edén, antes de pecar,
y sobre la vida después de ser expulsado del jardín. Adán contó la dolorosa historia de su desobediencia. Le contó el ingreso del pecado en el mundo, la caída del hombre, pero también le contó la preciosa historia de la condescendiente gracia de Dios, ofrecida en el don de su Hijo Jesucristo, como Redentor del mundo. ¿Te das cuenta? Sé que recibió información de primera mano, Enoc. Entonces, ¿qué hizo el profeta Enoc? Enoc creyó la promesa de Dios y confió en ella. Ahora, Adán y Enoc vivieron 300 años juntos prácticamente, ¿cierto? Solo que Adán no presenció la transfiguración de Enoc porque murió 57 años antes de la transfiguración, cuando el momento que fue llevado Enoc al cielo. Entonces mira, todos aquellos que habían considerado la muerte como inhabitable, ahora vieron a Enoc totalmente transformado, a un Enoc transfigurado, y se dieron cuenta de que el mundo de la vida eterna en el jardín del Edén, del que habían oído hablar a Adán, era real. Por lo tanto, la vida sin muerte sí existía. Y aprendieron mucho. Y confiaron en la redención de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Qué sucede hoy? Hoy sucede lo mismo. Solo aquellos que comprenden, que confían y obedecen a Dios, aceptan la redención del Señor y guardan sus 10 mandamientos, guardan el día sábado como día santo del Señor. Pero ellos intencionalmente ignoran que en aquel tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y la tierra surgió del agua y fue establecida entre aguas. Por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículos 5 y 6. Los burladores no creen en la misericordia y paciencia de Dios. Ellos, a pesar de conocer la verdad de la creación, no la aceptan. Incluso muchas denominaciones dicen que Cristo es un ser creado y que Cristo no es Dios. ¿Te das cuenta? Muchos aceptan la teoría de la evolución, la cual habla de que el hombre proviene del mono. Y así, incluso dicen que la tierra tiene millones de años. Es decir, niegan que Dios haya creado los cielos y la tierra solamente con su palabra. ¿Qué más dicen? Muchos insisten de que como ellos nunca han visto un juicio de Dios, nunca habrá uno. O sea, quieren evidencias del diluvio para creer. Incluso en la actualidad hay muchas evidencias del diluvio, ¿cierto? Pero ni aún así creen. Es por eso que Pedro dice que lo ignoran intencionalmente. Es decir, quieren justificar el libertinaje en el cual viven. Enoc era santo. Él sirvió a Dios con corazón sincero. Se apartó de los descendientes de Caín, a quienes reprendió por su gran maldad, porque vio en ellos mucha maldad. Pero, ¿qué sucedió con la gran mayoría? Fue incrédula hasta el final. Eran idólatras, una sociedad muy idólatra, que en lugar de arrepentirse, sabiendo que Dios iba a destruirlos, se aferraron a sus tradiciones y sus deseos. Entonces mira, así como Enoc anunciaba el juicio de Dios a la sociedad antidiluviana, hoy el pueblo adventista anuncia el juicio final a la humanidad. Pero tampoco la gente le da importancia, tal cual lo hizo también en tiempo de Enoc. Solo que esta vez hay una diferencia. En el diluvio la tierra fue destruida con agua, ¿cierto? Pero esta vez ya no será lo mismo, sino que será con fuego. ¿Te das cuenta? Al igual que en el diluvio perecieron todos los impíos, también con el juicio venidero será para destruir a todos los impíos. Como ya te dije, solo que esta vez no será con agua, ni con inundaciones, sino que será con fuego, mi querido hermano. Y los cielos y la tierra que ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos, dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Enoc se afligía al ver cómo la gente todos los días ofendía a Dios y violaban su ley. Es por eso que decidió apartarse de ellos,
para vivir en soledad. Enoc se dedicaba a la meditación y a la oración. ¿Qué dice nuestra hermana Elena G. de White? Ella nos dice algo tan importante. Nuestra hermana Elena G. de White dice que Dios se comunicaba con Enoc por medio de sus ángeles y le daba sus divinas instrucciones. Le hizo saber que no siempre contendería con el hombre en su rebelión, que su propósito era destruir la raza pecadora mediante las aguas de un diluvio que caerían sobre la tierra. Eso escribió nuestra hermana Elena G. de White en su libro Historias de la Redención. Entonces, mis hermanos, estamos como en los tiempos de Enoc, que la gente no cree, la gente es incrédula, la gente sigue adorando sus ídolos, sigue diseñando estatuas, ¿no es cierto? Hay un poder religioso y político que incentiva la idolatría. Entonces, al Señor Jesucristo no le creen. Hay mucha incredulidad en el mundo. Entonces, mis hermanos, tenemos una gran misión. Nuestra misión es anunciar el juicio de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Al escuchar la historia de la caída del mismo Adán, ¿en quién aprendió Enoc a esperar y confiar para su redención? En Cristo, mis queridos hermanos. ¿Cuál era su gran anhelo? Alcanzar la redención. Así como Enoc advirtió al mundo del diluvio, que otra catástrofe esperaremos al final de los tiempos: el juicio final y la destrucción de los impíos con fuego. A ver, en la vida tenemos un camino espiritual que seguir, y Enoc fue consecuente con aquel camino. Enoc recibió instrucción de Adán y aceptó caminar con Dios. El profeta mantenía una comunión íntima con el Señor y juntos hacían las labores. Enoc tenía a Dios en su vida diaria, en las conversaciones con sus amigos, con su familia, en la sociedad. Con el ministerio de Enoc, mis queridos hermanos, fueron grandes enseñanzas que obtuvieron en esa época los antediluvianos. Solo que muchos o la gran mayoría no le creyeron a Enoc. El ministerio de Enoc entonces es muy ejemplar. Fueron 300 años de incansable prédica. Mira, Enoc practicaba el trabajo y la caminata como actividad física, y eso le permitía mantenerse saludable y sano. Es que cuando se practica la actividad física, la circulación sanguínea es mejor y el corazón recibe la sangre con mayor rapidez, enviándola a los pulmones con mucho más fuerza, y va a todo el organismo, ¿cierto? El ejercicio físico trae muchos beneficios al cuerpo, pero el mejor ejercicio que debemos hacer es el ejercicio espiritual. Cuando estamos bien físicamente, nuestra mente estará apta para meditar mejor. Ahora, Enoc no solamente anunciaba la segunda venida de Jesús, sino también advirtió al mundo del juicio de Dios de aquella época y también anunciaba la primera venida de Cristo. Él amonestaba a los rebeldes descendientes de Caín y vivía en los campos, y desde los campos venía a predicar a las grandes ciudades. Entonces fíjate, el ejemplo de Enoc es que nunca debemos descansar en predicar la palabra de Dios y anunciar el juicio y destrucción de los impíos. Mis hermanos, la misión es preservar y perseverar en la obediencia a los mandatos de Dios. Sigamos adelante y amonestemos al mundo, tal cual lo hizo Enoc. Enoc representa a los redimidos que se encontrarán vivos cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Ellos no conocerán la muerte, ¿cierto? Serán felices porque serán llevados al cielo, tal cual lo fue llevado Enoc. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Qué importante enseñanza nos trae la vida de Enoc.
Él nos muestra que a pesar de todas las dificultades podemos tener una vida en comunión con nuestro Señor Jesucristo, una vida consagrada a Dios. Hoy en día que vivimos en tiempos finales, debemos tener el mismo comportamiento tal cual lo tuvo Enoc. Caminar con Dios implica tener la fe de Jesús y el cumplimiento de sus 10 mandamientos. Que el Señor bendiga a su pueblo y que nos ayude a caminar recto delante de sus ojos hasta el fin de nuestras vidas. Les invito a elevar una oración de cierre para poder ser dirigidos por su Espíritu Santo. Querido Dios, te damos las gracias, Señor, por habernos impartido tu palabra. Que todo lo meditado y estudiado en este día se haya quedado en nuestros corazones, Señor. Que lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria, que siempre recordemos tus promesas y que nos ayudes a caminar rectos delante de tus ojos, Señor mío. Te suplicamos el perdón de nuestros pecados. Cuántas maneras, Señor, ofendemos tu ley. Perdónanos y ayúdanos a caminar siempre de tu mano, Señor. Derrama tus bendiciones a cada alma presente que por este medio pudo escuchar tu palabra y ayúdanos a ser portavoces, Señor, de ti. Gracias por todo. Pedimos tu compañía y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.